Hola, bienvenidos a Cine y Contenido. Mi nombre es Eleni. Estoy súper contenta de estar con todos ustedes en este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de algo que yo sé que a ustedes les gusta, a mí también me gusta, y se trata de la saga de Alien. Es una saga increíble y hoy vamos a platicar sobre la historia de esta película. Sabemos que en este año 2024 se estrenó la película de Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez. Y fue a través de esta historia que me inspiré para crear este capítulo, para aportar cuál fue la visión de los creadores para convertir a Alien en esta saga tan impactante, cuál fue la participación de Ridley Scott y también cuál fue la forma en la que llegó al mundo de Alien H.R. Giger, quien fue el artista encargado de hacer este personaje que es tan icónico en el mundo del cine. Entonces, en este capítulo vamos a platicar sobre la historia, toda esta trayectoria. También vamos a hablar sobre Fede Álvarez, quien fue el director de Alien Romulus. También vamos a platicar sobre el cinematógrafo de esta película, el Galo Olivares, que es mexicano. Les voy a contar un poco sobre su trabajo y ahí un tema que hubo y eso, ¿no? Y también vamos a hablar sobre el orden cronológico para ver las películas de Alien. Digo, no para que nos las echemos en un fin de semana o en un domingo, porque sí son demasiadas películas, pero para tener este orden cronológico y que ustedes las puedan ver así y que sepamos en dónde se posiciona la de Alien Romulus en este orden cronológico. Entonces, lo que vamos a encontrar en este capítulo es esto. No es un capítulo como tal en donde voy a hacer una crítica de la película de Alien Romulus. Como ustedes saben, este canal es dedicado para crear más cultura fílmica, una cultura fílmica más sostenida, más establecida, para que todos tengamos más herramientas para poder decir por qué nos gustan las películas que nos gustan, por qué no nos gustan, que vayamos creando una cultura fílmica un poco mayor y cada vez con más información. Aquí hablamos sobre productores, creadores, sobre contenido, sobre cómo diferenciar ciertos aspectos en la cinematografía, así que como tal no es una crítica lo que van a encontrar aquí, pero sí van a encontrar mucha información de esta saga para que se la queden y para que lo puedan tomar en cuenta cuando vean la siguiente película de Alien. Así que comenzamos. Como aspecto número 1, en este capítulo que estamos hablando sobre la saga de Alien, vamos a platicar sobre Dan O'Bannon y Ronald Shusett. Ellos fueron los creadores de esta saga. Les voy a empezar a platicar sobre Dan O'Bannon, quien fue un visionario del cine. Él es un guionista que había trabajado previamente en una película del 74 que se llama Dark Star, que es una película de ciencia ficción dirigida por John Carpenter. Sin embargo, O'Bannon sentía que esta película de Dark Star no había explotado su potencial máximo del terror que él quería imprimir en esa película, así que empezó él a trabajar y a concebir la idea de Alien, pero no se llamó Alien en su mente desde el inicio, sino más bien Dan O'Bannon empezó a desarrollar un guión que originalmente se tituló Star Beast. Star Beast a mí me suena como un personaje de, así como si fuera Ziggy Stardust, ya saben, David Bowie, como si fuera también un track de su disco Black Star, pero bueno, eso es algo que me suena a mí, porque en realidad este nombre de Star Beast no me suena absolutamente nada, no es aterrador para mí, pero después cómo se nombró la película Alien sí que es un nombre súper icónico, aterrador, dice mucho en una sola palabra, entonces qué bueno que se quedaron con la nueva opción que no fue Star Beast, pero bueno, así inició Dan O'Bannon pensando cuando él empezó a armar este guión de lo que fue después Alien. Y bueno, Dan O'Bannon empezó con esto y ahí fue cuando Ronald Shusett,
que es un productor con quien ya había colaborado anteriormente. Él se unió al proyecto y Ronald Shusett, de hecho, fue el que propuso la idea del facehugger, del abrazacaras, de este alien, ya saben, en esas tomas en donde te abraza la cara y te va inyectando cosas, y bueno, que es verdaderamente aterrador, y que cuando salió la película, la primera película, seguramente fue un gran impacto en ese momento. Y aquí también se dio origen al nacimiento del xenomorfo, que pues es una de los personajes memorables del cine que ya sabemos, ¿no? Que ya conocemos. Después de que Dan O'Bannon y Ronald Shusett, guionista y productor que ya habían trabajado previamente y que tenían esta idea de hacer algo mucho más aterrador, iniciaron con esta idea, ellos tuvieron la tarea ahora de encontrar a un director quien fuera el director ideal para filmar esta película, y lo que acordaron fue que iba a ser Ridley Scott. Ridley Scott porque ellos creían que tenía esta capacidad de crear atmósferas visuales muy poderosas, como lo había demostrado Ridley Scott en su debut cinematográfico que se llama The Duelists de 1977, en donde sale Harvey Keitel. Una gran película, así que si no la han visto, tienen tarea de ver esta película que fue el debut cinematográfico de Ridley Scott, para que tengan un poco más de contexto y de por qué ellos eligieron a Ridley Scott como el director. Entonces, bueno, ellos ya tenían la historia, el guión, empezaron a trabajar con este tema del nombre, eligieron a Ridley Scott como director, y después de eso la elección de H.R. Giger llegó a través de Ridley Scott. Él sabía, Ridley Scott, que para tener éxito en la franquicia, el diseño de esta criatura tenía que ser algo completamente nuevo, que provocara una sensación de horror muy primaria y muy visceral. Y Ridley Scott fue el que encontró la obra artística de H.R. Giger, cuya obra, que se llama Necronom IV, Ridley Scott vio que capturaba el terror y la extrañeza que él estaba buscando para el diseño del xenomorfo. Entonces, fue así como Giger también ahora entró a la partida. Giger, un artista con un estilo único que combinaba lo orgánico con lo mecánico, fue traído a bordo al proyecto, y sabemos perfectamente bien que su visión del xenomorfo, que es inquietante, ominosa, espeluznante, que verdaderamente sí causa terror, pues es un gran legado que él dejó para esta película. Ahora vamos a hablar sobre Fede Álvarez. Él es el director de Alien Romulus, y este talentoso director uruguayo saltó a la fama en el 2013 con lo que fue el reinicio de Evil Dead. Y después también en el 2016 él dirigió una película bastante interesante, súper terrorífica, que de verdad sí está bastante intensa, que se llama No Respires. Y en el antes del 2024, que fue cuando la película de Romulus se estrenó, pero él fue el director elegido para dar vida a esta nueva película. Desde mi perspectiva personal, me parece que hizo un trabajo más que sorprendente. No me esperaba que la película me gustara de esta forma. No lo digo por la selección del director ni nada, sino más bien siento que la elección del casting, es decir, de los actores, me parecía no la típica elección hollywoodense de primera instancia, y eso fue también algo que me empezó a llamar la atención cuando se empezaron a escuchar noticias sobre esta película. Definitivo, Fede Álvarez considero que es un gran director, que vale la pena, bueno, si ustedes son fans del terror, de que vean todas sus películas, porque ha ido tomando esta evolución desde sus inicios hasta después de haber hecho la de No Respires,
que me parece que fue así un gran salto, hasta lo de Alien Romulus. Me parece que Fede Álvarez ha hecho un excelente trabajo. Y fue justo Fede Álvarez quien eligió al Galo Olivares para hacer la cinematografía de esta película. ¿Quién es el Galo Olivares? Ok, pues el Galo Olivares, allá por el 2018, hizo una, quote unquote, así entre comillas, colaboración con Cuarón en la película de Roma. Y digo colaboración porque el crédito se le otorgó de la dirección de fotografía a Cuarón, incluso ganó premios y todo este tema. Y el Galo Olivares estaba como operador, pero bueno, se comenta que en realidad fue el trabajo del Galo Olivares y de su ojo lo que impulsó a que la cinematografía de Roma fuera una obra exquisita, un juego de luz perfecto en blanco y negro, y que diera esta tonalidad perfecta y estos encuadres tan bien llevados para una película que es icónica en el cine mexicano y que retrata también esta particular historia que hizo Cuarón. Pero bueno, en ese momento el Galo Olivares no brilló, probablemente no brilló tanto como nosotros nos lo esperábamos, pero él, bueno, se mantuvo esperando a la espera de que vinieran otros proyectos, y la verdad es que en ese aspecto lo admiro aún más, porque me parece que por lo menos en lo que yo investigué y supe, no hizo aspavientos de no haber sido coronado como el director de fotografía. Probablemente él en su vida personal lo tomó de otra forma, no tengo la menor idea, pero lo que sí quiero resaltar aquí es que se mantuvo esperando para que llegara también el momento en el que él iba a brillar, y este es el momento en el que está brillando el Galo Olivares, porque también la fotografía que hizo en esta película es totalmente sorprendente y verdaderamente vale la pena ver la película por el aspecto de dirección actoral. Vale la pena también verlo por el aspecto de cinematografía, de dirección de arte, totalmente también por actuaciones, pero aquí reside la experiencia que tiene, desde mi particular punto de vista, que tiene Fede Álvarez para dirigir. Porque yo he visto a Cailee Spaeny, que es la chica que tiene el personaje principal en Alien, en otras películas, y siento que su rango actoral aquí fue wow, como una explosión de creatividad, de histrionismo. Fue bastante interesante verla en este papel, y ese trabajo no es únicamente de Cailee, sino también es la gran dirección actoral que tuvo Fede Álvarez con ella, y todo el trabajo que seguramente se hizo detrás de cámara, y cómo él también supo proyectar y explicarle y guiarla a ella para que ella tuviera esta gran participación en esta película. Eso es como un punto de vista personal. Y bueno, ahora nos vamos a ir a platicar sobre cómo ver las películas de Alien en orden cronológico. Ok, la primera película en orden cronológico es la de Alien contra Predador del 2004. Después Alien contra Predador del 2007. Después la gran película de Prometheus del 2012, que es una de mis favoritas de la saga. Me encanta esa película. Después Alien Covenant, que fue del 2017. Después de esa película viene Alien de 1979, que es el clásico que empezó todo, y en donde la tripulación del Nostromo enfrenta al xenomorfo por primera vez. Y después de esta película del 79, cronológicamente aquí se ubicaría la de Alien Romulus, que está entre Alien de 1979 y Aliens de 1986, que fue dirigida por James Cameron. Después de la de James Cameron seguiría la de Alien 3 del 92, y después la de Alien Resurrección del 97. Así que bueno, ahí ya tienen esta información. A mí me encantaría que me comentaran aquí abajo qué tal les pareció la película de Alien Romulus,
cuál fue su apreciación sobre la cinematografía, sobre el gran trabajo que hizo Fede Álvarez, o si no les gustó. Me encantaría saber cuáles fueron sus comentarios, su apreciación sobre esta película. Y esto fue todo por este capítulo. Los dejo y les agradezco por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Cine y Contenido.